Bueno, tiene algunos meses que comenté por acá el tema de la reforma judicial. Esta que, bueno, ya próximamente se van a hacer las próximas elecciones a jueces. Y bueno, este es un comentario complementario a un análisis que hice sobre justicia y violencia en México, donde comentaba que en gran medida una gran cantidad de la sociedad mexicana no entendía que parte importante de la reforma judicial tenía que ver con abordar los temas precisamente de seguridad y violencia en el país. No se alcanzaba a entender por completo, ¿no?, el cuadro. Se veía o se pensaba que era un tema nada más contra los jueces, sin a veces entender que justamente este factor representa un factor clave para poder, primero que nada, ejercer la justicia, acceder a ella también, y a su vez evitar al máximo casos de impunidad, de todo tipo. En aquel momento cité varios casos de impunidad a nivel federal donde los jueces estuvieron implicados de manera corrupta, coludida desde hace décadas, y precisamente eso urgía esta necesidad de tenerlo que reformar, de tenerlo que depurar, de unas sátrapas mal llamadas cuidadores de la justicia, jueces, magistrados, ministros, que no formaron más que una mafia judicial que utilizaba la justicia a su antojo y para su propio beneficio. Hoy ya no hace falta seguir ahondando en los múltiples casos comprobados con evidencia del Poder Judicial que afortunadamente hoy ya fue reformado y que próximamente, insisto, vendrán las elecciones a jueces. Un detalle que me parece relevante, ¿no?, de este nuevo modelo, que es un reto, porque muchos van a empezar a criticarlo porque es evidente que es inédito, pero me parece interesante esta cuestión de, y yo lo hablaba desde entonces, irle acercando la justicia a la gente desde el momento en que tú eliges a los jueces. Hay que entender que en esas épocas, en estas décadas, desde la dictadura perfecta, pues a los jueces ni los conocías, no sabías ni quiénes eran ni cómo se llamaban, y pues ellos se sentían reyes de la justicia y así se comportaban, mismos que no podías ya ni siquiera mover de sus cargos porque tenían esta cláusula de inamovilidad que garantizaba que se iban a quedar ahí para toda la vida, funcionaran o no, fuesen corruptos o no. Incluso la propia Judicatura Federal de Justicia, o esta, perdón, no tengo el término preciso, pero era la que se encargaba de alguna manera de evaluar casos de corrupción dentro del propio Poder Judicial, pues también estaba totalmente corrupta. Sí me parece que era la Judicatura. Entonces, el tema es que urgía hacer esta reforma y evidentemente ya se logró, afortunadamente. Evidencias sobraban para justificarla, y esta cuestión de acercar la justicia a las personas creo que va a ser justamente que la justicia cotidiana del día a día de las personas pueda ser al menos un poco más alcanzable que cuando esta justicia estaba tan lejana. Pongo un ejemplo práctico: o sea, una persona sufre alguna injusticia y pues se va a empezar a tener mucho más claro qué jueces son los que están del lado de la gente, qué jueces están y qué jueces están por otro lado del lado de la corrupción. Creo yo que una persona que sepa de algún caso donde un juez se comporta de manera corrupta, le van a poner la mira a ese juez. Ese es, creo que, un buen candado que puede llegar a surgir si la sociedad también empieza a involucrarse y a participar, y creo que lo vamos a hacer porque el mexicano tiene sed de justicia. En este sentido, creo que las personas van a estar pues impulsando sus propios casos, y si conocen que alguno de sus casos fue llevado de manera corrupta o criminal por un juez corrupto o criminal, pues entonces se sabrá con nombre y apellido y su cara para, pues, primeramente denunciarlo, enjuiciarlo, y pues obviamente eso tanto mantendrá al juez, o simplemente pues se va a descartar en los momentos de elecciones a jueces, ¿no? Entonces yo decía que este tema de la reforma, desde entonces lo decía, tiene que ver y tiene un vínculo muy directo con el tema de poder también de a poco ir construyendo un país menos violento.
Esto quiere decir que evidentemente conforme más justicia haya y conforme menos impunidad haya en nuestro país, menos entorno criminal se favorecería, menos entorno de violencia se favorece, porque no hay que olvidar que la injusticia y todos los casos de impunidad al final, lo único en lo que resultan es justamente en todo este ambiente donde los criminales saben que si cometen un delito, la justicia no los va a alcanzar. Y ese ambiente de impunidad es un ambiente al que se acostumbró nuestro país durante décadas, con políticos criminales, impunes, corruptos, que les favorecía este sistema corrupto y criminal que nunca en la vida siquiera se atrevieron a criticar, ¿no? Así que bueno, para seguir, entonces afortunadamente ya fue la reforma judicial, ya es un hecho porque ya en realidad es ley, ya es constitucional. Entonces, lo que todavía queda pendiente, por supuesto, son reformas que también desde entonces ya estaban planeadas, porque yo decía y muchos criticaron que no era suficiente la reforma judicial. La reforma judicial era el inicio. Falta la otra parte, digamos que es la primera parte apenas, la parte inicial, porque por supuesto se reconoce totalmente desde la reforma judicial que también habrá que haber o aplicar, perdón, reformas hacia las fiscalías, reformas hacia las policías. Todavía son pasos a conseguir paulatinamente de a poco, que para allá vamos, ¿no? Pero esta es la cuestión importante, que al menos hoy ya se dio el primer paso y que por supuesto se tendrá que seguir avanzando en reformar la justicia para poder realmente contribuir a tener un país más justo y menos violento. Por último, y relacionado a esto último que hemos estado hablando durante ya varias semanas sobre el tema de Teuchitlán, a muchos por momentos se les olvida, ¿no? Que, por ejemplo, en este tema de Teuchitlán se critica a la Guardia Nacional y dicen, es que desde el año pasado, desde hace ya buen rato, la Guardia Nacional conocía del caso, ¿por qué no hicieron nada? Ya lo sabían, ya lo sabía hasta la presidenta. Por momentos es bien importante que la sociedad mexicana también se empiece a informar mejor, porque si no empieza a tergiversar todo. Incluso cuando ataques al gobierno hay que ser muy precisos qué parte del gobierno estás atacando, porque el gobierno tiene muchas partes, ¿no? Y no todas operan de la misma forma, y mucho menos hoy se puede comparar el gobierno actual con el gobierno o los gobiernos anteriores del PRIAN. Creo que desde ahí hay una simplificación absurda por parte de la sociedad que está acostumbrada a criticar al gobierno en general y no en particular. En este caso, cometen el mismo error. Cuando se critica a Teuchitlán y se critica a la Guardia Nacional de por qué no investigó, por qué no le dijo al fiscal general, es que se omite que esas cosas y a veces esas facultades de ciertas instituciones no les permite actuar precisamente. Justamente por eso se reformó el Poder Judicial, porque muchos no entienden que ellos dejaron libres a muchos criminales que ya tenían elementos y evidencias para ser enjuiciados, encarcelados o lo que tú quieras, pero que ellos, con el pretexto de que a veces las fiscalías o las carpetas de investigación hacían las cosas mal, muy mañosamente decían que liberaban a los peores delincuentes, incluidos aquellos de cuello blanco. En este caso con la Guardia Nacional pasa algo similar y se le acusa de decirles, oigan, pero ustedes ya sabían desde la Guardia Nacional, ustedes ya sabían. Y pues entonces al final se quiere acusar a la Guardia Nacional de por qué no avisó y pues al resto de autoridades de por qué no hicieron nada, por qué la presidenta no hizo nada, por qué el fiscal general no hizo nada y demás. Sin entender, insisto, por momentos cómo funcionan los gobiernos, las respectivas jurisdicciones, la legalidad y demás. No hay que olvidar que el gobierno de Jalisco se resistió muchísimo tiempo, por cierto, a que entrara la misma Guardia Nacional a su estado. No hay que olvidar todas las acusaciones que se hacen contra Alfaro, para al menos también tener una idea de que pues el gobernador está implicado en ciertas cosas, más todos los que estén implicados como presidentes municipales y demás, ¿no? Pero aquí lo sustancial es entender que, por ejemplo, la Guardia Nacional no tiene facultades de investigación y esas facultades de investigación son justamente las que el propio Harfuch ha estado impulsando para que tengan, para que no se tenga que justamente triangular tanto y se pierda tiempo, se pierda evidencia, se pueda manipular y contaminar tanto escenas como cada caso y al final justamente lejos de que podamos resolver y llegar con investigaciones pertinentes, pues se termine todo manipulando. Entonces, insisto, hay que tener mucha precisión porque al final,
se acusa muy fácil sin entender finalmente cómo funcionan las cosas. Precisamente y ligado a lo que yo hablaba de la reforma judicial, estas reformas han sido impulsadas de a poco porque vivíamos en un país donde más bien el diseño institucional parecía que era diseñado tal cual así para que no pudiésemos acceder a la justicia, para alejar a la justicia de la población en lugar de acercarla. Y por supuesto también para entorpecer y obstaculizar el estudio y la investigación de cada caso. Es apenas en estos nuevos gobiernos que se están impulsando reformas a los jueces, posteriormente, insisto, vendrán las reformas a las fiscalías, a las policías y demás, pero también estas nuevas facultades como la que se está proponiendo, insisto, de dotar a la Guardia Nacional de capacidades de investigación, cosa que no tenían y cosa que nos ayudaría muchísimo justamente para prevenir asuntos o casos como el de Teuchitlán, donde, insisto, hoy la gente acusa a la Guardia Nacional de por qué no intervino sin entender que se tienen que seguir ciertos protocolos y debidos procesos, porque justamente lo que después terminan diciendo, votando los jueces, es ocupando ese argumento que no se siguió el debido proceso, y es lo que la gente y la sociedad no termina de entender ni de checar, ¿no? Entonces se le hace muy fácil acusar de bote pronto hasta la presidenta, cuando muy probablemente, y se ha dicho, el propio fiscal lo ha dicho, no tenían conocimiento del caso o lo tenían muy a la ligera, porque simplemente ellos no pueden estar haciendo todas las facultades, o sea, las autoridades federales no pueden estar cubriendo todo el territorio nacional y todos los gobiernos locales, porque precisamente para eso tenemos a los gobiernos locales en teoría. Los gobiernos locales tienen que estar respondiendo a sus jurisdicciones y facultades, porque por momentos se quiere acusar y responsabilizar de todo pues al nivel federal cuando no entendemos que precisamente pues para eso tenemos a los gobiernos locales, o si no, ¿para qué los tenemos? Y para eso tenemos a las autoridades locales, o si no, ¿para qué las tenemos? Y los respectivos gobiernos en cada estado, o si no, también ¿para qué los tenemos? Y al final todo lo va a tener que venir a resolver el nivel federal con sus autoridades a nivel federal. Ahora, estos temas sobre todo de crimen organizado, el nivel federal no se está deslindando, por supuesto es un tema que también ellos tienen que participar y al menos hoy no se están deslindando como en otras épocas, ¿no? Que todos se pasaban la bolita. Ahora simplemente ellos están diciendo, dame la información y a partir de cierto punto yo me encargo. Pero insisto, hay que entender bien esta dinámica porque si no, pues ya no sabemos ni a quiénes estamos acusando, ni por qué, ni con cuánta precisión. Entonces, en ese sentido, creo que justamente cada paso que se ha estado dando desde las reformas iniciales, ya cuando entiendes el cuadro completo, pues todas tienen un sentido, insisto, desde la reforma al Poder Judicial, esta facultad a la cual se le quiere dotar a la Guardia Nacional para poder hacer labores de investigación. Al final hay que entenderlo así, paso por paso, punto por punto, para entender que todo va justo encauzado en el mismo sentido final que es dotar a la sociedad mexicana de un mayor acceso a la justicia, disminuir los terribles casos de impunidad sistemática que había en este país durante décadas y por supuesto cada caso donde esté implicado el crimen de cualquier tipo y más aún el crimen organizado, pues poder llegar y estudiar los casos de manera científica como se ha estado insistiendo y no que se quieran estar tergiversando de forma estatal o mediática, lo cual nada más obstaculiza, nos aleja de la verdad y por ende nos va a alejar también de la justicia. Entonces, como yo lo hablaba hace unos meses, no podemos dejar de ver que la mancuerna va junta y la mancuerna es justicia y violencia. A mayor justicia, menor violencia. A mayor justicia, menor impunidad. Y a menor impunidad, de igual manera, mucho mayor justicia y mucho menor violencia. Porque, insisto, estábamos, creo yo, en un círculo, todavía tenemos estas secuelas de estar en un círculo vicioso donde no había justicia, donde lo que había realmente era la injusticia, ese era el sistema, y un sistema también que a su vez, al haber injusticia, promovía la impunidad de todos los actores de nuestra nación, desde políticos, desde policías, de políticos, por cierto, a todos los niveles. Entonces, apenas, corregir estas cosas que son secuelas que llevamos arrastrando desde hace décadas, pues no está sencillo, porque es un germen, es casi un cáncer que permeó prácticamente todas las instituciones
desde las más pequeñas hasta las más grandes. Entonces, ir corrigiendo esto, pues tantita calma, tantita paciencia, tantito entendimiento, no ocurre de la noche a la mañana, y justamente de ahí se derivan todas estas reformas y todos estos cambios que se están impulsando.